Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y toda la gente acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían para atentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir ellos en su pregunta, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer, que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús replicó: «Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, donde vemos el encuentro de la miseria con la misericordia, como dirá San Agustín. Este encuentro de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestra fragilidad, de nuestra realidad de pecado, con la misericordia infinita de Dios manifestada en Cristo. Vemos aquí el pasaje de la mujer adúltera, que no le interesa a estos hombres, a los fariseos, porque aquel que vive la ley no le interesa la salvación del alma de la persona, no le interesa la salvación. Vemos cómo Cristo en el Evangelio va a rezar al monte de los Olivos. Sabemos que en griego eleos significa misericordia. El monte de los Olivos, el monte del crisma, de la unción. Es decir, Cristo va a empaparse de esta bondad, de esta misericordia. Sabemos que el aceite permanece siempre sobre cualquier líquido, como dicen los padres. Esto representa también que la misericordia está por encima de todo. Vemos que Cristo va al templo a rezar, va al templo también a encontrarse con esta realidad de los hombres que quieren escucharle, de los hombres que desean ser instruidos por él, por el Mesías, aquellos que poco a poco van descubriendo la figura del Mesías en Cristo, aquellos que desean verdaderamente ser curados, no solamente en lo físico, sino también en el alma, esta alma oprimida por la ley. Justamente aquellos que defienden la ley, los escribas y fariseos, llevan a esta mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio. Esto es un signo del juicio, la ponen en medio y luego ponen delante la ley. Esto es interesante porque le piden un juicio al Señor, mas le ponen el juicio, la sentencia anticipadamente. Jesús nos mandó en la ley apedrear a esta mujer. Esta es la perversidad del corazón del hombre que no quiere aceptar la misericordia infinita de Dios. Estos hombres le preguntan: ¿tú qué dices? Sobre todo los escribas, que eran los que interpretaban la ley. ¿Tú qué dices con respecto a esto que dijo Moisés? Y de hecho, la Escritura dice, esto lo decían para tentarle. La tentación es aplicar el juicio de este mundo, hacer de la ley una opresión, una dictadura, algo que no defiende la dignidad de la persona, algo que no salva, queridos hermanos. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo por tierra. Este gesto, muchos biblistas han dicho muchas cosas, pero los padres de la Iglesia hacen una interpretación bellísima. Por la tierra debe entenderse el corazón humano,
que suele dar su fruto por medio de acciones buenas o malas. Recordemos que la ley del Señor en el Antiguo Testamento fue escrita en piedras, en las tablas de la ley. Mas aquí Cristo quiere escribir la ley en nuestros corazones. Como dirá el profeta Jeremías, esta nueva alianza que será inscrita en nuestros corazones, esta nueva alianza que es Cristo el Señor, que ha vencido la muerte, que viene a perdonar nuestros pecados, que camina por encima de todo pecado. Cristo ha vencido la muerte. En Él nuestros pecados han sido perdonados. Escuchemos la voz de la justicia, que dirá a estos hombres: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, les pone en su realidad, y conociendo su realidad de pecado, pues comienzan a irse uno tras otro. Pidámosle al Señor también hoy sentir nosotros esta voz de la justicia que viene de parte del Señor, para no juzgar a nadie, para no condenar a nadie, para pedirle al Señor que nos regale su misericordia, para experimentar también nosotros la misericordia hacia los demás. Jesús se queda solo con esta mujer. Por eso decíamos al inicio, es un encuentro entre la miseria y la misericordia, como dirá San Agustín. Este es el encuentro que quiere tener hoy el Señor con nosotros. Quédate solo con el Señor. Nadie te condena. Y de la voz de la justicia podemos experimentar también la voz de la mansedumbre. Porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Y ahora tiene sentido este diálogo con esta mujer. Nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar, porque el pecado destruye, el pecado asesina el alma, el pecado nos aparta de la misericordia y nos hace entrar en el miedo. Y no hemos sido creados para el miedo, sino para experimentar la misericordia, el amor, la providencia, que Dios está con nosotros. Y hoy nos muestra su perdón. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.